내 영혼아, Alma mía, sé sincera en devoción y compasiva en comunión. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por ese día que nos has permitido venir delante tuyo. 예배할 수 있도록 Padre Dios, hemos venido delante tuyo, que tú eres un Dios de amor, de misericordia, y te damos gracias por esta oportunidad. Obra, Señor, con todos nuestros miembros, tú que nos has salvado a nosotros y que nos guía a esa vida, a ese mundo de la vida, y ayúdanos, Señor, a poder tener reverencia delante tuyo, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén.
하나님이 우리 예배를 받으시도록 En esta hora oremos en arrepentimiento todos juntos. Padre Dios, seamos gracias, gracias Señor, porque nos has llamado como tus servidores y nos has dado la oportunidad de poder venir nuevamente delante tuyo. Padre Dios, pero nosotros el hecho que podemos estar acá es por tu misericordia y tu gracia. Padre Dios, sin eso nosotros no podemos venir delante tuyo. Padre Dios, porque seguimos, Señor, en el pecado y seguimos buscando, Señor, los deseos de la carne. Padre Dios, ten compasión, Señor, de cada uno de nosotros, que cada vez, Señor, olvidamos, Señor, lo que has hecho por nosotros y nos preocupamos, Señor, por las cosas que están delante nuestro. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder tener ese corazón sincero delante tuyo. Padre Dios, y ayúdanos, Señor, a tener esa vida, Señor, que sea apta al creer en ti, esa vida, Señor, que es apta, Señor, como nueva criatura. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, a acercarnos a ti y a poder tener un solo corazón contigo. Y ayúdanos, Señor, a poder ser 역사하여 uno 주시옵소서. contigo. Y hemos 예수 orado 이름으로 todo esto en el 기도합니다. nombre de Jesús. 아멘. Amén. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리를 예배자로 불러주셔서 감사합니다. tú nos has llamado como tus servidores y te damos gracias por ello. 사랑, 성령의 이끄심과 인도하심에 또 A través del amor y el sufrimiento de tu Hijo y sobre la guía del Espíritu Santo. Te damos gracias por toda oportunidad que nos has dado y ayuda, Señor, a poder ser personas, Señor, en el cual podamos controlar nuestras gargantas que están llenas de la muerte y nuestros labios que se alejan de ti. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder solamente mirarte a ti y ayuda, Señor, para que así nosotros podamos edificar a nuestros miembros. Padre Dios, te damos gracias, Señor, que incluso en medio de esa dificultad dentro de nuestra iglesia, tú has estado con nosotros, has estado con tu iglesia y ayuda, Señor, para que así
tenemos nuestra esperanza de que de todas nuestras diferentes generaciones y sabemos de que tú estarás con nosotros. Padre Dios, ahora oramos por tu iglesia y por el obispo Sonyeon Kim. Y ayuda, Señor, para que él pueda sostener tu pues voluntad hasta el último momento. Y ayuda, Señor, para que así todos nosotros podamos ser uno junto con el obispo. Y también te queremos pedir por toda dificultad dentro de nuestra iglesia para que pueda venir a un fin. Padre Dios, ayuda, Señor, cambia todo este mal en bien. Padre, que tú eres el juez justo. Y ayuda, Señor, que nuestra iglesia pueda ser victoriosa en todo momento. Padre Dios, y ayuda, Señor, que a través del el obispo Sonyeon Kim que nos has enviado como tu regalo, escucharemos tu palabra de Romanos y ayuda, Señor, para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que a través de nuestras vidas tú seas glorificado. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, hemos venido delante tuyo a entregarte este culto y también te damos gracias por entregar nuestras ofrendas. 박영식, 황명아 씨와 가정의 한 Padre Dios, hemos pedido por las personas que han dado la ofrenda de diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y todas sus familias puedan tener un corazón junto contigo y ayuda, Señor, a poder estar llenos de tu gozo. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, porque han amado tu iglesia y han determinado esta ofrenda delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, para que tu bendición y tu gozo pueda estar lleno de ellos. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que de la misma manera todas las personas que han ofrendado con agradecimiento puedan tener esa fuerza y el testimonio y la bendición de poder testificar. Padre Dios, también debemos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo el día de hoy y que han confesado lo que es tuyo. Ayuda, Señor, para que esta ofrenda pueda estarse por tu reino y por tu iglesia. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de nuestro Dios. Que esa bendición esté en ustedes. 하늘 온 땅에
오늘 주일 설교 제목은 La palabra del día de hoy es la humanidad atrapada en el camino de la destrucción y la miseria. Romanos 3:15 hasta 18. Vamos a leer todos juntos. Romanos 3:15 hasta el 18. Todos juntos. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. En esta hora oremos todos juntos por el obispo y por el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a dar todos juntos. 하나님께서 오늘 우리를 또 사랑하여 주셔서 오늘 또 예배 가운데 또 하나님 말씀을 들을 수 있는 또 신령한 복된 시간을 허락하심을 감사합니다. 또 하나님의 말씀이 또 온 교회 가운데 들려지고 역사하도록 인도하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 또 감독님께 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 또 말씀의 능력을 주시고 또 성령으로 교회 앞에 담대히 말씀을 증거할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 감독님 또 강건함을 허락하여 주시고 하나님의 강한 손으로 붙드시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 듣지 않게 하시고 하나님께서 감독님을 통하여 교회 앞에 우리 영혼에 말씀하시는 하나님 말씀으로 우리가 아멘하게 하시고 깨닫게 하시고 순종하게 도와주시옵소서. 감독님을 사용하시고 주의 권능으로 붙드시고 주의 능력과 권능으로 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, hoy deseamos de todo corazón recibir tu palabra preciosa, y cuando en esta hora tu siervo proclama tu palabra, concede tu poder e incluso concede la inspiración para discernir y recibir verdaderamente tu justa voluntad. Y ayuda, Señor, a todos nuestros miembros para que todos ellos puedan verdaderamente recibir tu palabra y así tener esa sensibilidad para recibirla. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La razón por la cual Dios envió a su Hijo unigénito Jesucristo al mundo fue para rescatar a las personas de la situación en la que estaban atrapadas, caídas en pecado. Todas las personas de esta tierra, todas las personas que han nacido en este mundo, como hombres naturales que no han nacido de nuevo, están atrapados en el camino de la destrucción y la miseria. Y por la naturaleza pecaminosa del ser humano, nosotros damos vueltas dentro de este ciclo oscuro y maldito que llamamos destrucción y miseria. Y al final es como si cada uno se encerrara a sí mismo por causa de su propio pecado. Sin embargo, muchas personas parecen considerar normal este ambiente en el cual nosotros estamos viviendo. El ser humano no logra reconocer correctamente esta situación en la que nos encontramos, y por eso tampoco es fácil para él encontrar la oportunidad de salir de ella. Nosotros escuchamos muchas noticias sobre cosas negativas que ocurren en el mundo, y no solamente los cercanos, sino también noticias muy lejanas también llegan a nosotros. Y aunque se trata de hechos donde muchas personas mueren, a veces lo tomamos como algo ajeno, diciendo, ay, eso pasó, como si no nos afectara. Y cuando vemos los crímenes del mundo y cuando vemos nuestra propia reacción ante ello, pienso que en realidad
deberíamos sentirnos profundamente tristes en nuestro interior. Y en este mundo está lleno de crímenes y los asuntos del mundo se forman dentro de esos crímenes. Y nos forzamos a soportar y a creer que este ámbito en el que ya estamos acostumbrando es algo normal. Y aunque sea una situación tremendamente triste, no tenemos ni fuerzas para considerarla triste, no tenemos el tiempo para hacerlo, ni el discernimiento para juzgarlo de esa manera. Somos muy lentos para sentir y reconocer la realidad y solo estamos acostumbrados a la mentira. Por lo tanto, no tenemos la manera de resolver por nosotros mismos nuestros propios problemas. Y es por eso que necesitamos urgentemente la mano salvadora del absoluto. Y esta es la verdad más triste sobre la humanidad. Y si vemos el pasaje que hoy hemos leído, hemos venido conociendo esos hechos verdaderamente sorprendentes sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos nosotros. Y cuando Dios evalúa a los seres humanos del mundo, Dios ha declarado claramente que todos ellos son objeto de su juicio de condenación. Y al darnos a conocer este hecho, nos está dando una proclamación de revelación. Y el mundo que Él ve ya está condenado, es decir, está en una situación en la que ya no puede salvarse por sus propias fuerzas y se revela como un ser que corre hacia la perdición eterna y total. Y así esta realidad sobre la situación del ser humano está siendo proclamado tal cual como la revelación de Dios. Y para abordar la cuestión de en qué aspectos podemos identificar el carácter pecaminoso del hombre, se presentan a la humanidad en estos elementos detallados esta lista de pecados. Y lo primero que se muestra es mediante una lista de pecados que pues dice que el hombre es indudablemente un pecador en su carácter. Después se muestra que el ser humano no puede sino ser pecador también con sus palabras. Y que al ver cómo peca con sus palabras, se confirma que es un pecador. Y así hemos visto en detalles más profundos como prueba de la acusación y condenación del hombre como un pecador. Y hoy, y dentro de los 13 puntos de acusación contra el ser humano, ahora veremos pues los hechos colocados en la categoría llamada en la conducta. Esta conducta del hombre natural es precisamente el contenido del pecado. Y lo primero que se trata en el ámbito de la conducta humana es esto. La acusación dice, el ser humano por nacimiento tiene la naturaleza de matar a otros. Es decir, el ser humano es un asesino.
El hombre no solo guarda en su corazón esa malicia, el odio y maldiciones hacia los demás, ni se conforma ni se conforma con realizarlas internamente, sino va más allá. Si las oportunidades lo permite, está dispuesto a quitar la vida de otros. Es decir, posee esta tendencia universal. Tiene una disposición instintiva universal. Por eso la Biblia se lo expresa de esta manera: sus pies se apresuran para derramar sangre. Y esta descripción está describiendo la disposición instintiva del ser humano, y la verdad no hay necesidad de explicar más allá. ¿Por qué? Porque los pies representan toda la conducta, la continuidad misma del actuar humano. Cuando dice derramar sangre, dice que en la sangre está la vida, es decir, se refiere a quitar la vida. Y este estilo, pues, allá es muy, pues, gráfico, está diciendo, y uno puede imaginarse la sangre goteando, y por eso sus pies se apresuran para derramar sangre. Y por eso, como esta imagen es tan visual, no hay necesidad de explicar más allá. Y dice que se apresuran a eso, significa que son muy activos en derramar la sangre ajena. Pero entonces, ante todo, el problema es esto, que no hay en esta tierra ser tan brutalmente pues eficaz en matar como el ser humano. Incluso por más feroz que sea una bestia, o incluso por más famoso que sea un depredador, ninguno mata a tantos de sus propias especies como los hace el ser humano. Pues claro que los animales también pueden hacerlo por necesidad, para saciar el hambre o para pues vencer a un competidor, pero lo hace de manera temporal. En cambio, el ser humano planifica, mata para satisfacer sus ambiciones, por venganza, por codicia, y de manera pues incluso institucional, incluso sistemáticamente mata a una gran multitud de personas a la vez. Y lo que este versículo señala fundamentalmente, pues en primer lugar, es la guerra, las matanzas por causa de la guerra. El ser humano es quien provoca guerra. Y siempre ha habido guerras. Y en el pasado seguramente hubieron más que ahora. Y entre las guerras que conocemos está la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y si vemos algo que ocurrió pues en un pasado muy cercano, y si vemos a una guerra, por ejemplo, para nosotros, algo más cercano es la guerra de Corea, la guerra de Corea, y ustedes recuerdan las incontables víctimas de las guerras mundiales. Muchas personas murieron y la verdad fue un catástrofe lo que ocurrió. Y si vemos en la guerra de Corea, también pues en la guerra de Corea hubieron pues enormes pérdidas humanas, muchísimas vidas fueron perdidas, y solo con la información pues que conocemos en general, es claro que al menos 2 millones de personas perdieron la vida, y algunas pues estimaciones llegan hasta 4 millones. Muchas vidas han sido perdidas pues en ese tiempo. Y así de terrible es la guerra, y por causa de ella muchas vidas son sacrificadas sin sentido. La guerra sigue existiendo incluso ahora mismo. ¿Será que habrán víctimas de esto? Claro que sí, ahora sí, todavía siguen esas víctimas. Y además en la guerra, no solamente en la guerra, también ocurren con frecuencia esas matanzas de personas por esos motivos políticos, y pues también ejecutados por ciertos grupos. Y esto
ya sea que trate de quitar la vida directamente o de causar daños similares de otra manera, pero esto es algo que está ocurriendo incluso el día de hoy. Y si vemos históricamente, ha habido innumerables genocidios donde se han arrebatado pues de un golpe la vida de muchas personas, y de una manera más pues si vemos un ejemplo es el holocausto contra los judíos, y es un problema sobre el cual la humanidad debe reflexionar y arrepentirse una y otra vez, y esto señala con precisión la verdad sobre nosotros mismos. Y hasta hace poco sigue ocurriendo estas cosas. Esto no es algo que es del pasado. Y hace poco en Irán también se cometieron matanzas masivas contra sus propias gentes sin ningún remordimiento. Incluso y los ataques sorpresivos de los grupos armados como Hamas, en los que muchas personas murieron al mismo tiempo, son tan frecuentes que muchos ni siquiera se enteran de ellos, y la verdad, y son tan habituales que ya no, pues, que no nos impactan. Y la verdad, menospreciar la vida de las personas es algo normal. ¿Y qué sucede en Corea del Norte? He escuchado que es algo cotidiano para ellos el no respetar la vida del hombre. Y además, en muchas partes del mundo, sea América del Sur, sea en Asia, o sea incluso en Europa del Este, estas cosas siguen ocurriendo continuamente. Esas matanzas despiadadas fluyen junto con el tiempo presente en la vida humana. Y no solo eso, sino que también hay muchos asesinatos cotidianos por causa pues del crimen común. En cualquier país o en cualquier sociedad hay esos casos de homicidios, y cuando una vez se levanta cada día, descubre que varias personas ya han partido de este mundo. El asesinato siempre ha estado presente. Y aquí hay algo en lo cual debemos considerar, pues detenernos y considerar. Y cuando se escribió la carta de Romanos, se exponía con toda crudeza la situación social de aquel tiempo, presentando lo más pues inmediato y urgente. Y hoy, pues posiblemente no diríamos, hay muchos asesinatos en el mundo, no diríamos de esta manera, pero en aquel tiempo, esa descripción representaba bien, pues las décadas de miles de años de la historia humana, y antiguamente, pues como el sistema no protegía los derechos humanos, matar a alguien era algo demasiado fácil, y pienso que en aquella época la gente día tras día vivía con la sensación de que al menos hoy pues no les tocaba morir. Y obviamente hoy en día nosotros no hablamos de esa manera, sino en cambio pensamos, ay, voy a perder el trabajo hoy, ay, qué voy a comer hoy, o cómo voy a sobrevivir. Y el día de hoy se preocupan más en sobrevivir, en cambio de que su vida sea arrebatada, como era anteriormente, algo que era más frecuente, y esto era algo que pues era más cercano en la vida, en la vida cotidiana. Y hoy ya no se puede pues lastimar la vida pues de las otras personas como tan ligera como lo hacían anteriormente, porque hay que cuidar la imagen internacional, y como incluso la información viaja muy rápido, pues también se evita públicamente pues hacer llegar a que las cosas lleguen a un genocidio. Pero esto no significa que la naturaleza de asesinar del ser humano haya desaparecido, simplemente, sino que ha sido transformada de otras formas, y esa energía que pues tiene que ser desahogada ahora en otras maneras. Y si hoy tuviéramos la oportunidad, las personas seguirían cometiendo esos asesinatos según esa misma naturaleza. Por lo tanto, esa naturaleza no es que desapareció del ser humano, sino que siempre está al acecho, y eso mismo verdaderamente estamos viviendo en una sociedad muy temible. Por eso, las matanzas organizadas contra multitudes
por grupos específicos no son cosas del pasado, ni hechos olvidados, ni eventos aislados, son una amenaza realmente presente en nuestra vida actual. Hemos comprobado una y otra vez que cuando llega a las circunstancias, cualquier grupo de personas puede transformarse repentinamente en un grupo de asesinos. Y al estudiar la historia de la humanidad, hemos visto eso y no podemos sino estar en tensión. Y para protegernos de estas cosas, nosotros nos preparamos a fondo, y esto no es algo opcional, sino que es absolutamente necesario. Y si no nos preparamos bien para defendernos, entonces terminamos siendo víctimas. Y está ocurriendo en este mismo momento, ahora mismo en Europa, en África, en Asia del Sur, ocurre en la vida diaria. Y muy cerca de nosotros, en Corea del Norte, ocurre constantemente. Por supuesto, la mayoría de las personas de esta tierra no manifiestan esta crueldad extrema, pero como la Biblia lo está dejando en claro, la tendencia humana al asesinato es algo que nosotros mismos podemos reconocer, y es como una semilla espiritual maligna, una especie de carga genética que hace posible muchas maldades, que ha sido plantada en el ser humano, y esto se halla universalmente en el corazón de todas las personas. Todos tenemos esta semilla, y en algunos crece y da fruto, en otros no se manifiesta, pero el potencial siempre está presente. Y ahora la siguiente acusación sobre la conducta pecaminosa del ser humano es la naturaleza destructiva. La siguiente, está hablando la destrucción universal del hombre. Y cuando una persona intenta lograr sus fines egoístas y codiciosos, a veces lo consigue por medios del asesinato, pero si no puede hacerlo así, lo logra por otros medios. Y aunque no se trata de un genocidio masivo, o recurre a la violencia cruel, y también de una manera despiadada para alcanzar sus propios propósitos. Esto es algo que ocurre en todo tiempo, cotidianamente. Y de hecho, estas cosas ocurren con aún mayor frecuencia en nuestra sociedad. Y están por todas partes en nuestro alrededor. Y no sabemos qué clase de persona en que nos vamos a encontrar en la calle, qué clase de persona sea, porque cualquiera podía hacerlo. Incluso desde el año 2017, durante varios años, hemos experimentando cómo nuestra iglesia ha sido atacada una y otra vez, trayendo sufrimiento continuo a través de algunas personas. Y al ver estos asuntos, se hace evidente que este es un problema realmente arraigado en la naturaleza humana. Y verdaderamente cuando lo pensamos, cuando vemos esto y podemos pensar, ay, ¿cómo puede hacer esto cierto? Diciendo cristiano. O incluso, estamos tan impactados que incluso nos preguntamos cómo tanta gente puede salir a hacer semejante esas cosas. Pero al principio podrá ser así, pero cuando otras personas se mueven juntas y lo consideran natural. Y no fue una naturaleza nueva que lo convenció a hacerlo, sino que fue su propia naturaleza interna la que despertó. Y así, en el mundo, el ser humano está dentro de la destrucción. ¿Y qué significa destrucción? Hacer pedazos, romper en 1000 fragmentos. Lo podríamos llamar como hacer añicos. Es dividir en innumerables pedazos, romper sin más. Esta es la destrucción.
Y nosotros también estamos dentro de la miseria. Acá en español está desventura. Pero entonces si vemos esta palabra en el texto original, tiene un significado como la miseria. Pero digamos entonces uno simplemente pues desventura, uno podrá pensar, ay, como el sufrimiento, ay, qué cansancio de cargar esto. O sea, no está hablando de este tipo de sufrimiento. Acá, cuando dice desventura, acá el término significa una miseria extrema. Una miseria extrema. Está hablando de la miseria. Y pues digamos, está hablando de esa miseria extrema. Y cuando los malvados cometen tales maldades extremas y realiza esos actos de destrucción, ¿qué pasa con las muchas víctimas? Su vida se vuelve agotadora y el camino de la vida se convierte para ellos en algo terriblemente difícil. Y muchas veces piensan, ay, ya no quiero vivir, seguir viviendo. Pero, regañadientes siguen viviendo por causa de sus hijos o simplemente forzados a vivir. Pero el camino de la vida les resulta demasiado cruel. Pero, curiosamente, el versículo de hoy, este versículo, no habla solo de las víctimas de esos tales maldades, sino que también habla de los agresores. Los que, pues, ejecutaron esa violencia, los que destruyeron. También habla de los agresores. Porque quienes ejercen tales violencias al final también tendrán que cargar esa calamidad sobre sí mismos y ellos así terminarán igualmente en la destrucción. Pero entonces, ¿cuándo ocurrirá eso? La verdad, nosotros no sabemos. Pero los malos, mediante sus crímenes, pues descargan esas calamidades y desgracias sobre las vidas de las otras personas. Pero, ¿qué pensamiento tienen ellos al cometer esos crímenes? Y cuando repiten esos crímenes y se ven a sí mismos haciendo eso, y lejos de reaccionar pues con gozo ante su propia imagen pues repugnante, e incluso sobre pues ese ser que está dando ese hedor, su corazón se llena de oscuridad, de ese aire pues pesado, lleno de nubes negras, y la verdad es que en su interior no tendrá paz. Al final, llegará el día del juicio terrible y el castigo, pues aterrador, caerá sobre ellos. Pero ellos, conociendo esto, pero yo espero que lleguen a pues comprender bien esto. ¿Por qué? Porque ciertamente vendrá ese día y no sabemos cuándo será ese día, pero antes de que llegue ese día, en sus corazones ya resuena el preludio que anticipa esa gran maldición, ese banquete de azufre. Y el sufrimiento ya está comenzando en ese mismo instante. Por eso, al final, la vida, tanto del que hace el mal como del que es víctima de ese mal, está agotada bajo la enorme presión del poder y los efectos de la destrucción. Y algunos pueden soportar, pues tendrán que soportar el dolor. Otros simultáneamente deben soportar el terror ante la certeza o incluso la posibilidad del castigo que tendrá que recibir.
Y es un camino de sufrimiento que ambos lados tendrán que experimentar. Para ninguno de los dos es un camino llano y apacible. Al final, el acto de destrucción contra el prójimo trae esos daños como consecuencia a la tierra, a la sociedad, y no solo a las dos partes, el agresor y la víctima, sino la destructividad humana también funciona como un dispositivo inductor que posibilita y provoca más destrucción. Y así este acto destructivo es desgracia para todos. ¿Para quiénes? Para todos los hombres naturales. Y ahora si vemos en el versículo de hoy dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Entonces, ¿qué es ese camino? Y como vemos el versículo anterior dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Ese es el camino. Y así en la Biblia, ve este camino como un cambio sombrío, oscuro y profundamente lleno de desgracia. La humanidad, sea los malvados o la víctima por igual, quedan atrapados y dando vueltas en ese camino miserable. Y también en esa sociedad, incluso en la sociedad moderna, hay personas que cometen sus actos destructivos deliberadamente sin esconderse, con ese deseo egoísta de vivir bien por sí solos y con su codicia, intenta lograr sus fines por medios malvados, levantando la felicidad de otros e incluso en un instante destruyen los sueños de aquellos que han intentado construir su vida con esfuerzo honesto y valioso. Y estas personas hablan por fuera con palabras agradables que suenan bien al oír. Pero mientras incita así a las personas, ¿qué piensan en su interior? ¿Qué es lo que piensan? Ay, ¿cómo puedo destruir a toda esta gente? Esto es lo que están tramando. Y por supuesto, ellos mismos al hacer sus acciones saben que no son correctas, que están mal, pero por fuera nunca lo admiten. No permiten que esa conciencia suba en la superficie del corazón, sino lo suprimen diciendo, ay, no pasará nada. Sin embargo, en esa situación probablemente tiene el presentimiento de que todo el castigo, todo el precio por todos esos actos destructivos que él ha hecho, vendrán a él. Y por el momento, quizás se alegren cuando logran sus planes y pueden que alcancen sus objetivos, pero en realidad solo están disfrutando de un breve respiro, de una ganancia momentánea dentro de un lodo más miserable. Y ahora, la siguiente acusación es la ausencia de paz. Y la acusación y la condenación que el ser humano recibe a través de sus acciones, de su conducta, y muestra pues que el hombre es pecaminoso, es precisamente que no tiene paz. Y dice, no conocieron camino de paz. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? ¿Será que es, la falta de paz? No tengo la carencia de paz. Esto también parcialmente es cierto, pero esto no es lo que quiere decir el texto de hoy, este versículo. Más bien es lo contrario. Se trata de que el ser humano anhela la paz, no porque le falta, sino que está hablando de la tendencia fundamental del hombre de alejarse de la paz, de querer escapar de ella. Es decir, el ser humano evita activamente y deliberadamente el camino de la paz, con la intención de apartarse de ella. Por eso, espiritualmente hablando, la razón general por la cual las personas continúan haciendo el mal es porque no conocen la verdadera paz de Dios. Como no conocen qué es la paz real, la paz verdadera, y como tampoco tienen esa promesa de ella,
quizás pues deben pues conformarse con disfrutar por su cuenta algo que se parece a esto. Si nos comparamos con la gente del tiempo de antes, o sea, con la gente que cuando fue escrito Romanos, en nuestra época existen sistemas sociales que en primera instancia protege bastante hasta el punto, pues, hasta de los asesinatos y esos actos, pues, destructivos. Pero esa energía de la maldad que existe en la tierra, que tiene que desgastarse de alguna manera, se gasta ahora en otras áreas. Y influyendo por quienes dicen hay paz, relativamente sentimos pues esa paz. Pero la verdadera paz no se siente realmente así. Solo evaluando algo hay paz como una sensación relativa. Y si vemos a nuestro país, para nosotros, incluso esta pequeña felicidad es enormemente valiosa. Nuestro país ha disfrutado durante los últimos 70 años una paz verdadera y dulce. Y hemos disfrutado de esa hermosa paz y Dios nos ha bendecido y como nación y pueblo especial que ha recibido su gracia, hemos gozado de mucha paz. Pero esto no es eterno. No es una paz permanente y la historia lo demuestra claramente. Y estos 70 años ha sido un tiempo precioso como una pues verdadera luna de miel con Dios. Pero el diablo no descansa. Intenta deshacer lo que Dios ha concedido. Y en esta situación, si no sostenemos firmemente la bendición que el cielo nos dio y la dejamos escapar de nuestras manos, es como si nosotros mismos no la valoráramos y la desecháramos. Y entonces, ¿qué pasaría entonces? Seríamos pues completamente absorbidos hacia una era de maldición irreversible y caminaríamos con un camino sin retorno, como si fuera un boleto de ida en la mano. Y la paz que el ser humano puede disfrutar en esta tierra, aunque sea la paz al estilo pues de este mundo, es muy insuficiente, pero incluso lo insuficiente contiene muchas cosas valiosas. Sin embargo, en este mundo, los malvados engañan a las personas hablando constantemente de una paz falsa. Y la palabra paz es frecuentemente abusada por propósitos políticos y por fuera habla de la paz, pero en realidad conduce a la gente hacia una desgracia y miseria. Y mienten para alcanzar sus propios fines y tranquilizar a la gente para que no se opongan y se resistan. Pero mientras pronuncia esas palabras seductoras para mover el corazón de las personas, en su mente y en sus pensamientos no existe nada de esa paz que dicen ofrecer a las personas. Solo están llenos de pensamientos codiciosos y placenteros sobre cómo apoderarse de sus propios intereses. Y por eso también dice, y cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Señala con claridad cómo hablan de la paz y así intentando engañar a las personas para así satisfacer sus propias codicias. Y los creyentes de la Iglesia de Cristo, más que nadie en esta tierra, tienen esa sensibilidad hacia la paz verdadera. Una sensibilidad que otros no conocen. Los cristianos, los creyentes de la Iglesia cristiana soportan la vida de hoy con el anhelo y el deseo de alcanzar la paz. Y así cultivan todo camino y todo su entorno para traer esa paz. Y no actúan según su propio criterio, sino creen en la promesa de Dios y siguen su dirección. Y ya como esos individuos y dentro de la sociedad, a esos cristianos están tratando de hacer eso y ellos tienen ese llamado.
Y mientras hacen eso, en realidad, una paz mucho más abundante y real existe dentro de sus corazones. Una paz incrementable que no se puede encontrar en el mundo. 한번 세워지면은 한번 Esa paz que una vez que ha sido establecida, una vez que habita dentro, ya no desaparece. 진짜 평강을 Algo muy parecido a la paz verdadera reside en sus corazones. 바로 이 자기 마음에 있는 이 평강 Y ellos, con el sueño de hacer realidad esa paz interna en la sociedad, los cristianos soportan este mundo y siguen construyendo. 실제로 Y realmente los cristianos 이 땅에서 en esta tierra 평안한 han contribuido de manera significativa a llevar a esta sociedad hacia una sociedad pacífica, aunque no sea como la paz perfecta del cielo, para que los corazones se acostumbren a mirar hacia esa paz, para que los corazones puedan anhelarla, para que se haya esos corazones hermosos en el mundo. 평안을 이룩하는데 Son obreros enviados del cielo para poder hacer esto. Aleluya. 물론 성경은 분명히 말합니다. Y por supuesto, la Biblia es clara con esto. La palabra de Israel que apunta al príncipe de paz, 예수 그리스도를 가리켜 a Jesucristo que vino en esta tierra. 평화의 왕이 오시기까지는 Y hasta que venga el príncipe de la paz, hasta que venga el príncipe de la paz, 바로 참 평안은 이 땅에 없을 것이다. la verdadera paz no estará en esta tierra. 그렇지만은 Pero nosotros 이 땅의 평강을 위해 tenemos cosas importantes que hacer hoy por la paz 일들을 de Dios. 중하게 행해야 될 일들이 있는 것입니다. 자, Entonces, ¿por qué el ser humano se destruye a sí mismo y destruye el mundo en el que vive? ¿Por qué hace todas estas cosas? ¿Por qué el ser humano sigue cometiendo estas maldades, estas injusticias? Y su garganta es el pulco abierto, su lengua se ocupa de engaños, sus labios contiene veneno de aspid, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, hay creventura y desventura en su camino, no conocen la paz y siguen dando vueltas ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué continúan en esa imagen maldita? Y el texto y el de hoy, el versículo de hoy dice, porque no hay en ellos temor de Dios. 하나님 두려워했다면 Si temieran a Dios, no harían tales cosas. 하나님이 두렵다면 죄를 Si Dios fuera temible, para ellos no habrían pecado. Pero entonces, ¿por qué pecan continuamente? Porque ignoran el mensaje sobre Dios que hay dentro de ellos, el dispositivo interior que les anuncia acerca de Dios. 인간이 죄에 빠져 사는 이유는 Y la razón por la cual el ser humano vive en pecado es porque no cree en la existencia, en la vida de Dios. Si creyera, no se atrevería tan a la ligera de hacer el mal. Pero la realidad es esta: delante de sus ojos no hay temor de Dios, y ese es el problema. 바로 하나님에 대한 두려움을 Este mundo no es un ambiente pues propicio para tener temor a Dios, porque muchas personas están acostumbradas todos en ese conjunto de mentira que da el mundo. Se entrega muy cómodamente a la información falsa. Y en cambio, cuando recibe la información sobre la justicia y la verdad, la información verdaderamente verdadera, lo consideran extraña y ajena. Y como ya están acostumbrados a la mentira, y si los dejamos sueltos en el mundo, sin duda están en una condición tal que necesitan, pues necesariamente perecerán. No ven a su Creador, al que lo ha creado. No tienen interés en Él. No sienten ningún valor en verlo y no lo ven. Y cuando alguien les presenta a Dios, abren los ojos bien e intentan ver y confirmar a Dios con el globo ocular. Y también quieren confirmar directamente la existencia de Dios a través de las vibraciones del tímpano. Y si les ofreciera algo distinto a esto, no lo aceptan.
Y dicen, si no es así, no voy a creer. Pero Dios no es alguien a quien se puede pues destruir con la retina o con el tímpano. Es aquel en el cual se puede conocer con corazón, aquel que se puede encontrar con el corazón, 마음속에서 que existe realmente dentro del corazón. Pero entonces es posible ver a Dios con sus corazones cerrados, no pueden verlo. 그러므로 이 세상에서 Por eso, en este mundo, 이 하나님을 두려워 esta situación de no temer a Dios 그들의 es realmente muy mala. 하나님을 Que el corazón, o sea, ¿qué es ese corazón que no teme a Dios? ¿Cómo es un corazón que teme a Dios? Primero, existe ese temor reverente que tienen los creyentes hacia Dios, un temor de servir, un temor de adoración. 능력 Cuando uno ve el poder, la gloria, la majestad, la grandeza y la santidad de Dios, surge naturalmente un temor verdadero ante Él, hasta el punto de que uno no se atreva a levantar la cabeza ante su presencia y en ese corazón se inclina sobre las rodillas. Y ese es el temor. Y también existe otra forma de temor. El temor que nace del que estima a Dios, del que se acerca a Él con un corazón que lo anhela. 사모하는 마음으로 그분을 대하는 자의 El amor, pues, reverente, este amor de adoración. 바로 이 숭배하는 두려움은 Y dice que este temor de adoración es el principio de toda sabiduría espiritual. La sabiduría no es la sabiduría del mundo, ni el ser hábil con los números, ni esa habilidad de desarrollar solamente un sentido como lo llamamos inteligencia en el mundo, sino la sensibilidad espiritual. Es el ojo más abierto, el ojo capaz de ver la verdadera realidad, cómo está uno mismo, qué es lo que lo rodea, cómo es el mundo. Y si ese ojo está cerrado, o sea, si esos ojos están cerrados, la cabeza inteligente del mundo nunca ayudará a esa persona. Y si ahora vemos un poco más ese anhelo que nace, o sea, ese temor que nace del anhelo, el corazón que estima a Dios. Imaginémonos que ustedes tienen a una persona a la que anhelan y desean servir y supongamos que con todo su corazón admiran a esa persona. ¿Será que se acercará a él, le golpeará a la espalda y le dirá, ¿y usted qué tal? ¿Qué le parece? ¿Será que usted claro que no, sino que usted sentirá nervioso y su cara pues se enrojecería e incluso cuando lo mirará a otro lado y tiene ese corazón de adoración. ¿Y qué tipo de corazón tiene? Desea que esa persona le vaya bien, desea que todo lo que esta persona hace tenga éxito, desea que su corazón esté alegre, desea que disfrute realmente el éxito que lo lleva y además, si fuera posible, desea estar cerca de esa persona. 나는 그분께 Desea, si es posible, desea estar cerca a esa persona. 그분을 계속 Desea estar en un lugar cercano desde el que puede seguir pues admirándola, apoyándola, alabándola. 주기 원해서 Y desea que esa persona lo recuerde, que no lo abandone, que no esté lejos de uno. 그분이 나를 기억한다. Que esa persona lo recuerde es para uno un deseo sinceramente serio. Y otros podían ver algo de eso como demasiado modesto, pero es para uno es un deseo profundamente sincero. 마음에서 나오는 Y este es el temor que nace del anhelo. Y este tipo de temor parece haber estado también en el caso de Cornelio. Si vemos en Hechos, dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero esta persona fue salva y Dios mismo los llamó y los salvó. Y cuando Pedro vio después esto y abrió su boca y dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 이 사람은 Esta persona no era judío, era un gentil,
Era un gentil, pero desde lejos miraba a los creyentes, o sea, a los judíos, 그들이 하나님을 자기 하나님을 섬기는 y los envidiaba por servir a su Dios. 그 사람들은 Y 섬길 수 있는 권리가 ellos tenían ese derecho de servir a Dios, pero él, siendo gentil, ¿qué podía hacer? Aún desde lejos oraba al Dios de los judíos, admiraba y honraba y deseaba, anhelaba a ese Dios. Incluso envidiaba a los israelitas por ser israelitas, y al menos respetó el Dios de ellos y tenía un corazón profundamente reverente. 이것이 바로 사람을 Y esto es precisamente el temor que conduce a una persona a la salvación. Es aquel a quien Dios nunca abandonará, aquel a quien Dios nunca dejará. 베드로의 경우는 어떻습니까? Y ahora si vemos en el caso de Pedro, 예수께서 부활하시고 después de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos junto al mar de Tiberias y comió pescado delante de ellos para demostrar que había resucitado. Pero nadie de ellos se atrevía a decir, ¿quién eres tú? ¿Cómo resucitabas? ¿Cómo resucitaste? O sea, nadie podía decir nada, sino que todos estaban en silencio sin poder decir nada. Simplemente esperaban al Señor desde una distancia. 당신 누구냐? Y dice que ninguno se atrevía a preguntarle quién era. Y por supuesto, ellos tenían pues el error de haber abandonado cuando él sufría. Pero ¿por qué estaban ellos así? Es porque anhelaban al Señor. Estaban allí con el temor que nace del anhelo. Y cuando el Señor lo hizo, cuando preguntó a Pedro la misma pregunta diciendo, ¿me amas? Pedro respondió y dijo, Señor, tú lo sabes, pero realmente anhelaba al Señor con un temor de admiración, de adoración. 가장 이상적인 Y precisamente ese es el temor ideal que el cristiano debe tener hacia Dios. 그들은 하나님이 기뻐하신 일을 하기를 원하고요. A estos deseaban hacer lo que agrada a Dios y esforzarse por no hacer lo que Él desagrada. Y cuando hace algo que Dios desagrada, se arrepienten profundamente. 자, 형벌을 의식하는 Ahora vamos a ver el temor consciente del pecado. Y temer a Dios se basa fundamentalmente en el hecho de que Él es quien puede castigar. 그러기 때문에 그분을 Y por eso le tememos y tenemos temor, pero eso no es algo malo. ¿Por qué? Porque Dios, como juez, es alguien a quien naturalmente debemos de temer. 우리에게 되게 중요한 Es un temor importante y esencial para nosotros. 우리가 하는 노래 중에 있어요. Y hay una alabanza en el cual nosotros conocemos que es cuán grande es nuestro Dios, que dice, el resplandor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, o sea, podemos encontrar esta alabanza, dice, el resplandor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla su voz. Día a día Él está y el tiempo está en Él, principio y fin, la Trinidad de Dios. O sea, cuando está hablando sobre la grandeza de Dios, la plenitud en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, o sea, el Cordero y el León, o sea, está hablando de aquel que está hablando la Biblia. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. ¿Y por qué alabamos nosotros? No porque nosotros no conozcamos esta verdad, sino porque Él es grande, es quien debemos de temer, porque también es quien nos engorjecemos. Y aquel que destruirá toda equivocación, todo mal, toda la injusticia, toda tristeza, toda maldición, muerte y todo lo negativo, y lo reemplazará en este mundo con lo que es de Él. Aquel que nos revestirá con la ropa suya, que nos dará el reino eterno y la felicidad eterna. Y Él es el Dios que tiene el poder grande de hacer esto posible. El Creador, el Señor eterno del mundo, cuya majestad se testifica por sí misma.
aquel que puede castigar. Él destruirá toda injusticia, destruirá a todo pecador. Por lo tanto, no pequemos. Los creyentes también debemos tener una cierta cantidad de temor. Y este temor cumple un gran papel para que el creyente no peque. Y dice, por el temor de Jehová los hombres se apartan de mal. Es algo obvio. El temor de Jehová es aborrecer el mal, dice. Es natural, ¿no es así? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Por eso, aquellos que anhelan a Él y temen su juicio, igualmente aborrecerán la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Si Dios no es alguien que por ser todo amor solo derrama amor incondicionalmente, si realmente amamos a alguien, si realmente ama a su Hijo, también habrá momentos en los que castigará. Y Dios a veces disciplina a los creyentes y es especial esa disciplina. Y esto es para que no vaya peor. Y podemos encontrar en Hechos el caso de Ananías y Zafira, y tan severo fue eso que quitó la vida de estas personas. Y además en la Biblia, en 1 Corintios también vemos a algunos creyentes de la iglesia a que Dios les quitó la vida, o incluso hay algunos que les dio enfermedad. Que Él discipline no es algo ocasional, es algo que Dios puede hacer en cualquier momento. Y lo ideal sería que los cristianos teman a Dios con corazón de anhelo, pero aunque no sea siempre así, es absolutamente necesario tener también temor, el temor de que Él pueda castigar. Y estos ambos deben coexistir. Y así el creyente desarrolla la voluntad de protegerse del pecado y apartarse de él. Pero si ahora vemos a los incrédulos deben tener ese verdadero temor hacia Dios. Ellos no tienen ese motivo, alguno para anhelar a Dios. Y deben descubrir al gran Dios y tener temor ante Él. Pero en el sentido más extremo, deben conocer el contenido aterrador del juicio que Dios derramará hacia ellos. En la Biblia, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y esto no fue algo ocasional. También destruyó al mundo con el diluvio, y el ejército de Egipto que perseguía a Israel hacia el desierto, los ahogó a todos a través del mar. Y mientras también Moisés también recibía los mandamientos en el monte Sinaí, los que estaban abajo hicieron ídolos y lo adoraron, pero miles de personas fueron destruidas al instante. Incluso también en la Biblia, en Lucas, se menciona de un grupo de galileos que habían mezclado su propia sangre con la sangre de los sacrificios. Pero para la sensibilidad de los israelitas fue un evento verdaderamente terrible. También los 18 personas sobre los cuales cayó la torre en Jerusalén, al verlo, la gente decía, ay, esta gente era tan mala que Dios los destruyó. Pero ¿qué fue lo que el Señor Jesús dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Estas personas no eran especialmente más perversas. Ustedes también pueden perecer de la misma manera en cualquier momento. No es que ellos fueran más malos que ustedes, eso no importa, sino que ustedes son iguales. Si no se arrepienten, terminarán así. Por eso no podemos saber por qué Dios castiga a unos y a otros no. Pero es algo que Dios hace cuando Él interviene, y entre los creyentes, cuando algo sucede en sus vidas, dicen, esto es algo que Dios ha dado para que yo pueda arrepentirme. Estas cosas siempre ocurren. Esto es propio del cristiano.
Dios tiene la intención de salvar a esa persona mediante la disciplina para que no se vuelva más perverso. Pero si lo dejamos, si dejamos sin intervención, debemos pensar que Dios no tiene interés alguna en salvar a la persona. Queridos hermanos, podemos concluir así. Existe una extraña costumbre del ser humano, ¿no es así? Al final todo el mal hace que surja en un corazón que no honre a Dios, que no le teme. Y en realidad el ser humano teme algo que en cosas absurdas como en los insectos o las cosas sucias y terminan incluso temiendo a las personas y no a Dios. La maldad viene de un corazón que no teme a Dios. Porque no teme a Dios, todos los seres humanos, todos los hombres naturales, o sea que no han nacido de nuevo, están atrapados en ese camino de la destrucción y la miseria. Queridos hermanos, lo que vemos por fuera no es todo. Lo que vemos por fuera es solo una mínima parte. Deseo que ustedes no juzguen todo desde la perspectiva del mundo, pues con las cosas exteriores. Y lo viejo ya ha pasado, ya no somos el viejo hombre. Hemos dejado todo lo de antes. Hemos sido transformados, tenemos otro ángulo, tenemos otra altura, tenemos otra identidad y con personas con un sueño diferente. No somos el viejo hombre y ya no pertenecemos a la maldición ni la desgracia en esta tierra. Ya no somos los arrastrados y absorbidos y por esto, sino que la mano sucia del diablo ha sido cortada a través de la sangre de Jesucristo. Nosotros somos libres, aleluya. Ahora vivimos por la justicia y la verdad de Dios, con que somos alimentados con la vida, con la verdad. Y en nosotros, en nuestro corazón, está la justicia de Dios y tenemos la paz, no la paz falsa. No necesito esto, tengo yo la paz verdadera y yo con esto haré el mundo. Y tenemos la paz verdadera de Dios en Cristo, llena de la esperanza de mañana. En los mismos nombres de Jesús, que ustedes no vuelvan jamás a su viejo ser. Y delante de nosotros nos espera la victoria perfecta, el gozo perfecto y la satisfacción definitiva perfecta que Dios ha preparado. Y no hay ninguna razón para que aquí sigamos aferrándonos al viejo hombre y volvamos atrás. Y no hay ninguna razón para entregarnos al diablo que nos llevó. Y la libertad eterna, la victoria eterna y la felicidad eterna del reino eterno que nuestro Dios, del que el Señor nos ha asegurado y nos ha dado a nosotros, y junto con el poder del Espíritu Santo puede transformar plenamente nuestra vida, nos hará caminar con éxito por el camino de la gloria que Dios ha planeado como hijos victoriosos del Señor. Aleluya. Deseo verdaderamente que ustedes corran fuertemente dependiendo del poder del Espíritu Santo. En el pasado, delante de nosotros había ese camino de destrucción y de miseria, pero ahora tenemos frente a nosotros ese camino próspero eterno. ¿Cómo podemos nosotros embellecer ese futuro? ¿Cómo podemos alcanzar ese gran éxito? Delante de nosotros se ha abierto ese camino de gozo, ese camino de gloria, y esto ha sido posible por la gracia del Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús, quien nos ha salvado, es nuestro capitán, que personalmente nos guía y nos sostiene, nos proveerá todo lo necesario para caminar ese camino de justicia, de verdad y la libertad, y nos convertirá en quienes caminan ese camino de victoria. Aleluya. Oremos en esta hora. Cuando oremos, digamos todos juntos: Dios, ya no soy el viejo hombre. Ya no soy esa persona que camina por ese camino oscuro de destrucción y miseria. Todo ha cambiado por completo. Padre Dios, yo ya no volveré atrás, sino soy esa persona con la identidad de ser hijo tuyo y caminaré el camino que tú nos has mostrado. Todos nosotros nos arrepentiremos. Obra dentro de nosotros, sosténnos y conmuévemonos. Vamos a orar todos juntos. 주께서 우리를 그 은혜로 인도해 주시길 간절히 원합니다. 하나님의 우리 사람으로 돌아가지 아니하고 오늘 우리를 통해서 이루신 하나님의 그 크신 은혜의 결과들을 정말 영원토록 누리기 원합니다. 오늘 우리에게 주어진 모든 시간들, 우리에게 주어진 모든 기회들, 우리에게 주어진 모든 작은 평안들 우리에게 소중합니다. 영원한 날을 위한 확신을 가지며 정말 의와 진리와 정말 하늘의 평강을 위하여 힘쓰게 하여 주시옵소서.
하나님 아버지, Padre Dios, ayuda a todos los miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy, que ya no tengamos esta mentalidad del viejo hombre oscura, fracasada, completamente bloqueada y encerrada, sino que como personas que han nacido de nuevo completamente en nuestro interior tengamos todas las capacidades, todas las visiones y todos los valores preciosos que tú tienes. Ayúdanos, Señor, a no volver al pasado, sino que ya tú nos has guiado en el camino de la justicia, el camino de la libertad, el camino de la paz verdadera. Y ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos ser exitosos y ser victoriosos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos ha salvado y nos está guiando todos los días, y nuestra vida no somos nosotros los que nos dirigimos a nosotros mismos, sino que el Señor es quien conduce nuestra vida, y nuestro Señor es todo nuestro ser y la fuente de toda vida, y es el verdadero que nos da la paz. Todos de pie y vamos a confesar. 계절은 흐르고 꽃은 피고 져도 시들지 않을 생명이 있네. 바랄 수 없었던 죄인인 나에게 생명의 주님 자신을 주셨네. 계절은 흐르고 꽃은 피고 져도 시들지 않을 생명이 있네. 바랄 수 없었던 죄인인 나에게 생명의 주님 자신을 주셨네. 나의 삶은 내 주 예수의 것이니 내 생명 다해 예수로 살리. 내 모든 것 내 주 예수의 것이니 내 전부 되신 예수로 살리. 바람이 스치네 삶은 지나가도 꺼지지 않을 소망이 있네. 그 길을 떠나서 헤매는 자들 주를 찾도록 나 살길 원하네. 나의 삶은 내 주 예수의 것이니 내 생명 다해 예수로 살리. 내 모든 것 내 주 예수의 것이니 내 전부 되신 예수로 살리. 그런즉 이제는 나 산 것 아니요 내 안에 주께서 사시
살리 할렐루야 우리 모두 하나님께 영광의 박수 올려드립시다. Aleluya, demos gloria delante de nuestro Señor. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 오늘 우리를 받으신 우리 하나님의 뜨거운 감사의 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias